Ha subido y sigue subiendo. Es como una carrera. ¿Podrán evolucionar los organismos a la velocidad necesaria para adaptarse al cambio climático? Empieza a aparecer una imagen sorprendente de conexiones globales. Si la temperatura sube un poquito más, estará por encima de su tolerancia. Si estos cambios de tiempo continúan, el futuro no parece nada prometedor. Parece un argumento de ciencia ficción. En todo el planeta se están produciendo transformaciones inquietantes. Y siguiendo una pista tras otra, los investigadores están realizando un nuevo retrato de la Tierra. Sospechan que hemos entrado en una época en la que los cambios globales se producirán más rápido de lo que ha visto nunca un ser humano. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué podemos hacer para cambiar ese rumbo? En esta era de confusión, solo podemos estar seguros de una cosa. Son días extraños en el planeta Tierra. Días extraños en el planeta Tierra. El factor climático. Cuando intentamos resolver un misterio, el asunto puede cambiar completamente si de pronto comprobamos que existe una relación entre pistas que no parecían tener nada que ver. Por ejemplo, estas. A gran altura sobre el Atlántico se están formando nubes de polvo como fantasmas amenazadores. Una población entera de animales se está disminuyendo en el norte, mientras otras especies ven su supervivencia amenazada en los océanos. Una enfermedad que antes era poco frecuente entre los niños caribeños es ahora muy común. Lo sorprendente es que los investigadores creen que todos estos fenómenos aparentemente dispares están relacionados con nuestro consumo energético, que está llevando a una transformación lenta a escala planetaria. El cambio climático. En 2001, un equipo internacional de científicos llegó a la conclusión que muchos temían desde hacía tiempo. Al quemar combustibles fósiles, hemos aumentado la temperatura media de la Tierra en 1 grado Fahrenheit durante el último siglo, algo más de medio grado centígrado. Este informe terminó en buena parte con los viejos debates científicos como, por ejemplo, ¿existe de verdad o quién tiene la culpa? Ahora nos encontramos ante misterios. Nuevos debates. ¿Cómo es posible que un cambio tan pequeño haya tenido un impacto tan fuerte y diverso en todo el mundo? Y lo que es más importante, ¿qué podemos hacer al respecto? Montes Brooks, norte de Alaska, Estados Unidos. A medida que el calor se acumula en el sistema climático global, algunas zonas reciben más del que deberían. Como por ejemplo el Ártico Occidental, Alaska, y el noroeste de Canadá. Este es uno de los frentes de esta lucha contra el cambio climático global. En algunas zonas, la temperatura media ha aumentado en 6 grados centígrados. Estos páramos escarpados y extensos nunca han sido una zona fácil para vivir. En invierno, la temperatura puede descender hasta los menos 55 grados centígrados. Las criaturas que viven aquí desarrollaron distintas adaptaciones para soportar estos extremos hace ya mucho tiempo. Ahora la zona se está calentando. Quizá piensen que eso les hará la vida más fácil. Pero para especies como el caribú, que lleva más de 1 millón de años viviendo en esta zona, ¿es la vida más fácil ahora? Una de las manadas más grandes de la región es la manada del río Porcupine. Todos los años,
estos caribús recorren unos 2.400 kilómetros. Esta migración es uno de los acontecimientos que marcan el ritmo de vida de la región. A finales de la primavera, los animales se reúnen en la costa norte de Alaska. Allí es donde empieza la vida para los caribús de la manada de Porcupine. Con lo robustos que son estos animales, es difícil creer que puedan ser vulnerables por culpa de una cálida. Pero hay indicios de que el aumento de las temperaturas en la zona está afectando a la manada de formas imperceptibles y también graves. La época de partos, cuando toda la manada se reúne, es la única época del año en que los biólogos pueden hacer un recuento de ejemplares. Se hace mediante cientos de fotografías aéreas y un exhaustivo y agotador recuento. 317 hembras y 191 crías. Nada de machos, solo hembras y crías. Es un trabajo que no se puede hacer con prisas, pero si se hace con cuidado durante varias décadas, se descubren tendencias que de otra manera pasarían desapercibidas. Eso es lo que ha ocurrido en este caso. La manada de caribús del Porcupine alcanzó su punto álgido en 1989. Estaba formada por 187.000 animales. La cantidad ha ido bajando a un ritmo estable y ahora solo hay 120.000. 60.000 animales desaparecidos. Suficientes para formar otra manada, una manada fantasma. La pregunta es, ¿qué intentan decirnos estos fantasmas? ¿Su desaparición forma parte de un ciclo natural? ¿O es una prueba del sufrimiento de la especie ante el aumento de las temperaturas? Para mucha gente de aquí, los problemas de los caribús hacen que surjan dudas sobre su propio futuro. Darius Elias, del Servicio de Protección del Medio Ambiente, es miembro del pueblo indígena Wichin. Desde hace más de 10.000 años, los Wichin sobreviven en esta zona de clima inhóspito, aprovechando todo lo que les ofrece la tierra. En estos bosques obtienen alces y ovejas salvajes y patos, y también pescan en el río. Pero de quien dependen en realidad es del caribú del Porcupine. La sangre que recibes en el vientre de tu madre, gran parte de esa nutrición proviene del caribú. Ahí empieza todo. Creces con eso. Comemos carne seca y grasa. Y eso nos mantiene calientes, nos mantiene sanos. 2 veces al año, en primavera y otoño, se cruzan los caminos de los caribús y los hombres, cuando la manada vadea el río Porcupine. Cuando cruzan, en la aldea todo el mundo se altera. Vienen los caribús, preparaos. Que se preparen todos los hombres. Las mujeres se ocupan de la carne. La gente está emocionada porque nos vamos a reabastecer. Revivimos esa relación que tenemos con los caribús desde hace miles y miles de años. Por eso es tan importante que pasen por nuestro país. Los Wichin son buenos observadores de la naturaleza. Han notado que la manada se ha reducido y lo consideran parte de un preocupante mosaico de cambios. Yo hablo con muchos de los ancianos.
Me cuentan cómo eran las cosas en los años 30, 40, 50, 60. Hacía frío. Ahora todo es distinto. Ahora tenemos que preocuparnos por la lluvia en diciembre. El clima está cambiando tan rápido que a los ancianos les preocupa mucho que los animales no consigan adaptarse tan rápido y que mueran. Sin ellos no estaremos aquí. Es así de simple. Siempre nos están pidiendo predicciones, como cuánto tiempo va a seguir reduciéndose la manada, cuándo se va a invertir la tendencia, cuándo va a haber más, pero no lo sabemos. Los caribús no son animales fáciles de estudiar. Los biólogos, como Arthur, pierden mucho tiempo simplemente tratando de localizarlos. Pero cuando lo consiguen, el encuentro puede ser inolvidable. La imagen de una manada de 130.000 caribús migrando a través de la tundra es una de las maravillas de la naturaleza. Y es una de las pocas que todavía se pueden ver aquí, en Norteamérica. Es casi un sentimiento primigenio. Te lleva de vuelta a un tiempo en que el entorno no había sido alterado hasta los extremos de hoy en día. Muy pocos cambios tendrían un impacto mayor sobre el Ártico Occidental que la desaparición de los caribús. Por eso Arthur tiene tanto empeño en averiguar si el aumento de la temperatura de la zona está contribuyendo al declive de la manada del porcupine. Durante los últimos veranos ha encontrado varias veces valles llenos de pastos abandonados. Lo más curioso es que la manada se traslada a menudo a las colinas rocosas y a zonas altas, a pesar de que allí los pastos son pobres y la escalada les supone un gran esfuerzo. ¿Por qué rechazan algo más cómodo? Arthur sospecha que los caribús están escapando de las criaturas en que se convierten estas pequeñas larvas. Unas criaturas que para muchos son el pájaro oficial de Alaska. Los mosquitos. Los mosquitos pueden chupar aproximadamente una cucharada de sangre al día. Para escapar de estos pequeños torturadores, los caribús huyen a las montañas en busca de una brisa fuerte que los mantenga a raya. La vida de un caribú aquí arriba en verano se reparte entre el tiempo que pasa espantando a los insectos y el que pasa comiendo o descansando. Y cuanto más tiempo tenga que dedicar a escapar de los insectos, más energía gastará y menos energía conseguirá alimentándose. ¿Qué relación tiene esto con el aumento de las temperaturas? Los días más cálidos significan que la época de cría de los insectos es más larga. Y los enjambres de mosquitos son mayores, lo que es una amenaza para los caribús. Se reduce la cantidad de grasa que acumulan durante el verano y se reduce el número de crías que tienen y aumenta el número de adultos que mueren. Esas dos cosas pueden contribuir a que haya un descenso de población. Encontrar comida en invierno también resulta cada vez más difícil, porque el aumento de la temperatura trae consigo más nieve. Los caribús cavan cada día docenas de agujeros en la nieve, buscando líquenes para alimentarse. Al haber más nieve, tienen que cavar a más profundidad.
haber más nieve, también tienen más dificultad para escapar de los depredadores, como por ejemplo los lobos. Es posible que estemos llegando a un límite a partir del cual los caribús ya no podrían recuperarse. Hay lugares en la Tierra que, si desaparecieran, la humanidad se empobrecería. La cultura Winch, la cultura más antigua de América, su relación con el ecosistema que tiene miles y miles de años, si esa desaparece, yo creo que la humanidad se empobrecerá. Para la mayoría de nosotros, la idea de que la temperatura de la Tierra está subiendo sigue siendo algo abstracto. No sentimos el calor, pero la cantidad de CO2 de la atmósfera está aumentando y si no hacemos nada seguirá haciéndolo. Por eso los expertos predicen que la temperatura media de la Tierra aumentará entre 3 y 10 veces más durante este siglo que durante el anterior, y que la supervivencia de comunidades enteras de plantas y animales podría verse amenazada por ese cambio. ¿Cómo puede ocurrir? Mírenlo de esta manera. Todos los sistemas tienen un punto a partir del cual se vuelven inestables. Un pequeño empujón, como un leve aumento de la temperatura, puede tener efectos insignificantes. Pero varios empujones seguidos pueden provocar un colapso general del sistema. Es el punto álgido, y podría estar llegando para un océano que conocemos bien. Más del 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua. En el Océano Pacífico está casi la mitad. Aquí, los animales están siempre moviéndose para satisfacer las necesidades más básicas de la vida. Comida, pareja, un lugar donde enemigos. Las migraciones forman parte de la vida en este reino submarino, igual que en tierra. Probablemente la más excepcional sea el movimiento diario del zooplancton, formado por algunas de las criaturas más pequeñas y variadas del océano. Casi todo el zooplancton se alimenta de células minúsculas y algas que crecen en las capas más superficiales del mar, bañadas por el sol. Pero alimentarse a la luz del día es peligroso. Casi todo lo que hay por aquí come zooplancton. O se alimenta de algo que lo come a su vez. Por eso, casi todas las criaturas que forman el zooplancton esperan a la noche para dejar la relativa seguridad de las aguas más profundas. Su viaje diario arriba y abajo es el mayor movimiento de seres vivos del planeta. Miles de millones de individuos se unen al viaje y algunos se mueven lo que para nosotros sería el equivalente a más de 400 kilómetros. Océano Pacífico, frente a las costas de Oregón, Estados Unidos. Teniendo en cuenta lo importante que es el zooplancton en la cadena alimenticia del océano, no es sorprendente que los biólogos marinos como Bill Peterson lo encuentren irresistible. Esta noche, Peterson y su equipo van a rastrear una de las especies más grandes del plancton animal, el krill, al que los científicos llaman eufasia. Son animales interesantes, forman bancos y tienen ojos que pueden ver lo que pasa a su alrededor. Hay que ser muy hábil para atraparlos. Vale, estamos listos para bajar. Durante el día escapan de nuestras redes para plancton, así que tenemos que muestrear durante la noche. Y usamos redes teñidas de negro para que no las vean acercarse. ¿Preparados? ¿Listos? Respirad hondo. ¡Vamos allá! Para sacar a estas criaturas de las redes y meterlas en los cubos tienen que mojarse. Son ejemplares juveniles, seguramente nacieron hace 4 o 5 meses, y los más grandes pueden tener más o menos un año.
Durante los 80 y principios de los 90, Peterson comprobó de su lado cómo la población de eufasia en la costa oeste de Estados Unidos descendía vertiginosamente. Los niveles de plancton bajaron un 20% de los niveles de los años 50. Casi no quedaba nada en el agua. Y la gente estaba muy preocupada. Algunos investigadores, preocupados por la posibilidad de que la cadena alimenticia se rompiese, intentaron buscar urgentemente las causas. Una de las ideas que tuvimos a principios de los 90 fue que podía ser un presagio del calentamiento global, y empezamos a trabajar sobre esa idea. Pero a finales de los 90 las cosas cambiaron de repente. De repente fue como, Dios mío, nuestros amigos han vuelto. Fue una alegría. Ahora era necesario explicar tanto su desaparición como su recuperación. El calentamiento global sigue estando ahí, así que no pudo ser la causa. Entonces, ¿cuál fue? Los científicos piensan que las variaciones en la cantidad de zooplancton se deben a algunos cambios repentinos en enormes zonas de aguas frías y templadas. Cada 2 o 3 décadas, el Pacífico sufre un cambio al que los científicos llaman cambio de régimen. Cuando las aguas de la costa de Oregón son frías, el zooplancton sobrevive sin problemas. Cuando son más cálidas, su número desciende. ¿Y por qué influyen tanto estos cambios en el plancton animal? Porque interfieren en el suministro de comida, en las corrientes que traen desde las profundidades agua con muchos nutrientes. Cuando la capa de agua templada de la superficie del océano se hace más gruesa, se corta ese flujo de nutrientes. Eso fue lo que ocurrió durante los años 80 y principios de los 90. Esos cambios de temperatura en el Pacífico llevan mucho tiempo produciéndose sin que nadie les prestara atención, pero ahora ocurren dentro del contexto de un aumento de la temperatura global. Eso da un nuevo giro a la situación. Estación Marítima Hopkins, California, Estados Unidos. El impacto del aumento de las temperaturas cerca de las costas ya se está evaluando. En la zona intermareal de California, la distribución de las especies está cambiando, ya que algunos animales se están desplazando hacia el norte por culpa del calor. Pero no todas las criaturas son capaces de reubicarse. Los fisiólogos George Somero y Jonathan Stillman se preguntan qué futuro espera a las que se queden allí. Creo que ha sido la semana más cálida que hemos tenido. ¿Están algunas de estas especies a punto de llegar a su límite de resistencia al calor? Cuando abrimos este campo de estudio estábamos a oscuras. No sabíamos cuándo empieza a sentir dolor un organismo por el calentamiento. Y no teníamos datos para responder a la pregunta de si una variación de 1 grado en la temperatura suponía mucho estrés. Los habitantes de estas charcas son en general muy resistentes. Hay que serlo, porque viven en un entorno duro. La vida aquí está acompañada siempre por los golpes de las olas y a causa de la subida y bajada de la marea, enormes cambios de temperatura. Algunos de estos animalitos están a 10 grados y de repente baja la marea, sale el sol y se encuentran a 35. Es un entorno muy variable en lo que respecta a las condiciones físicas que soportan los organismos. Pero incluso los organismos que pueden soportar estas variaciones tienen límites. Hemos registrado algunas temperaturas corporales extremadamente altas, y eso tiene que ser estresante para los organismos. Intrigados, Somero y Stillman decidieron comprobar cuánto calor pueden soportar estos animales. En un experimento, Stillman reunió distintas variedades de pequeños cangrejos que viven en las charcas intermareales del Pacífico. Los conectó a un monitor cardíaco.
Lo sumergió en el agua y fue aumentando gradualmente la temperatura. Lo que buscamos es el punto en el que el ritmo cardíaco sube y sube con la temperatura hasta colapsarse. Para su asombro, Stillman descubrió que los cangrejos que están soportando las mayores variaciones de temperatura están ya en el límite de su resistencia. Su corazón dejó de latir a solo 1 grado centígrado más de lo que ya están sufriendo en sus charcas. Si la temperatura sube solo un poco más, estará por encima de su tolerancia. Y cuando desaparezcan, las criaturas que se alimentan de ellos estarán en peligro. Así es la cadena alimentaria. Un cambio en cualquier punto tiende a afectar a todo el conjunto. Al ir calentándose la Tierra, algunos perderán y otros ganarán. Estamos empezando a saber quiénes perderán y hasta qué punto se dejará sentir su falta. ¿Qué pensará la gente dentro de 100 años sobre nuestra respuesta ante el problema del cambio climático? Es una pregunta difícil. No sé. Seguro que nos acusarán de no respetar el medio ambiente. No lo sé. Espero que piensen que hemos hecho todo lo posible. Supongo que les molestará el hecho de que supiéramos que había un... Y supongo que estarán bastante enfadados con nosotros. Podrían pasar cosas horribles, como grandes tormentas o periodos largos de sequía. Sería peligroso, sin duda. Tenemos que hacer algo. Como empresario sé que en cuanto a riesgo-beneficio hay mucho riesgo. Pero espero que hagamos algo al respecto y que el problema no vaya a peor. ¿A qué deberíamos renunciar hoy para conseguir que el planeta y nosotros mismos podamos estar mejor dentro de algunas décadas? Es una pregunta difícil. Pero no es muy diferente a otras decisiones que tenemos que tomar a diario. Cuando invertimos en una casa o en una cuenta de ahorro para la educación de un hijo, estamos haciendo un sacrificio hoy para conseguir algo en el futuro. El calentamiento global es diferente. Podrían ser necesarias décadas de esfuerzo para frenar el aumento de las temperaturas. Otra diferencia, lo que yo emita a la atmósfera también les afectará a ustedes. Lo que ustedes hagan me afectará a mí. El clima de la Tierra es un gran sistema interconectado y algunas de las relaciones que existen son fascinantes, inesperadas y preocupantes. Playa de Maracas, Trinidad. El problema del aumento de las temperaturas no parece estar muy presente en las playas del Caribe. Después de todo, en esta región se ha notado poco. Pero algunos hechos extraños relacionan estas islas con un cambio climático producido a miles de kilómetros de distancia. La historia comienza con el sorprendente aumento de 2 enfermedades. La doctora Michelle Montiel siempre ha pensado que su isla natal, Trinidad, es un lugar perfecto para crecer. Pero últimamente le han surgido algunas dudas. Se enfrenta a diario a un misterio médico que afecta a toda la región. Cada vez hay más niños que tienen serios problemas para respirar. ¿Qué hora era cuando utilizaste el Ventolin? Esta mañana cuando me levanté. Esta mañana. ¿Y a qué hora te levantaste? A las 7. Bien.
¿Usas un espaciador con el medicamento? Crecí en el Caribe y no conocía a casi ningún niño asmático. No era nada frecuente, no recuerdo haber tenido ningún amigo asmático. Ni recuerdo que ningún niño del colegio tuviera un inhalador. Hoy en día es un problema frecuente. Eso médicos aquí en Trinidad, que ha aumentado. Y sigue aumentando. Montiel, viendo todo el sufrimiento que estaba causando el asma, decidió dedicarse a investigar el porqué de esta epidemia. Resultó que no había casi ninguna referencia sobre el asma o las enfermedades alérgicas en Trinidad. Por eso empecé una investigación sobre el tema. San Juan, Islas Vírgenes. Montiel pronto se enteró de que no era la única investigadora del Caribe intrigada por el aumento inesperado de una enfermedad. La bióloga marina Ginger Garrison se enamoró de los arrecifes de coral de la zona hace más de 2 décadas. Estaban llenos de color y de peces. Una maravilla para los sentidos. Pero con el tiempo, estos arrecifes se han visto transformados por diferentes ataques, entre ellos la aparición de enfermedades misteriosas. Los corales de abanico tienen mal aspecto. Es muy descorazonador darse cuenta de todos estos cambios. Me siento como si mi trabajo documentase el declive de los arrecifes. Me duele ser testigo de ese proceso. Menos corales, menos peces, menos color. Es una gran pérdida. La decadencia de los corales de abanico y el aumento del asma en la región eran hechos desconcertantes. ¿Qué era lo que causaba estas enfermedades? ¿Y por qué estaban apareciendo precisamente en ese momento? Por increíble que parezca, parece haber una relación entre estos dos misterios. Tiene que ver con algo que en esta zona existe desde hace miles de años: el polvo. Polvo que para llegar aquí viaja miles de kilómetros. La previsión para principios de la semana que viene es que tendremos aire cálido con polvo en suspensión procedente del Sáhara. Tiempo seco y cielos despejados durante los próximos días. Lago Chad, Nigeria. Hace 50 años, el lago Chad era uno de los grandes lagos de África. En todas direcciones, lo único que se veía era agua. Pero una sequía de varias décadas dejó el lago Chad reducido a un 5% de su área original. La desaparición del lago ha sido tan rápida que muchos de sus valiosos activos se han secado por completo. En este barco de pesca, una familia había depositado sus esperanzas de conseguir un futuro mejor. Hoy no es más que un monumento que nos recuerda la capacidad de la naturaleza para reducir a polvo nuestros sueños. Cuando llegué aquí hace 35 años, todo esto era precioso. Esta es la orilla del lago Chad. Y desde aquí lo único que se veía era agua.
Había muchos pescadores. El lago Chad producía tantos peces que el gobierno nigeriano construyó allí un laboratorio de investigación. Ahora solo es una ruina que recuerda la antigua prosperidad del lago. A medida que las aguas se retiran, comunidades enteras van tras ellas, construyendo sus hogares en las orillas de los pocos canales que quedan. En esta parte del mundo siempre ha habido periodos de sequía, pero esta está siendo especialmente dura. Nadie está seguro de si la está produciendo el cambio climático o algún otro factor. Sea cual sea la causa, el resultado está siendo más polvo. Y últimamente, el aire arrastra cada vez más de este polvo hasta América, a miles de kilómetros de distancia. En Trinidad, el polvo del Sáhara es ahora el sospechoso principal en la investigación de Michel Montil sobre el aumento del asma infantil. Los pacientes con asma me dicen: doctora, siempre estoy peor cuando hay polvo en el aire. Aquí hay más historiales. Por eso quería investigar si había alguna relación entre el polvo del aire de Trinidad y los ingresos por asma. Ese sería un buen criterio de inclusión. Sara, ¿qué hay de los datos sobre el polvo del Sáhara y los factores climáticos? Con ayuda de algunos estudiantes de medicina, Montil pasó horas analizando los historiales, buscando alguna relación entre los ingresos por asma y el polvo africano. Al final, encontraron un patrón significativo. Hemos averiguado que cuando hay mucho polvo, se produce un aumento en el número de niños asmáticos que acuden a los servicios de urgencias, con un empeoramiento del asma el día siguiente al ingreso. Las investigaciones de Ginger Garrison sobre los corales de abanico también se centraban en el polvo del Sáhara. Ella, al igual que algunos de sus colegas, sospechaba que el gran alcance de la enfermedad era un indicio de que deberían buscar algún agente infeccioso transportado por el aire. Quizá el polvo transportase algún patógeno no identificado, pero perjudicial. Mientras se dedicaba a recoger muestras de polvo, un microbiólogo estadounidense hizo un anuncio que la convenció de que iba por buen camino. Había descubierto que un hongo llamado Aspergillus era probablemente el culpable de la enfermedad de los corales de abanico. Garrison se puso en contacto con él inmediatamente y le preguntó si podría analizar sus muestras. Él aceptó. Y Garrison, que esperaba que la investigación fuese larga, envió las primeras muestras. Y en las primeras muestras de las Islas Vírgenes que yo había tomado durante el episodio de viento africano, se encontró una cepa de Aspergillus que causa la enfermedad de los corales de abanico. Y nos quedamos atónitos, porque no esperábamos encontrarlo ya en la primera muestra. Pero ahora que la relación entre el polvo del Sáhara y las enfermedades del Caribe va quedando cada vez más clara, surge una pregunta importante. Ese polvo lleva milenios cruzando el Atlántico. Entonces, ¿por qué hay problemas ahora? Sorprendentemente, uno de los mejores trabajos sobre el tema se desarrolla en Colorado. Allí es donde vive Jean Harrell.
Harrell es una de esas personas que siempre están buscando relaciones entre las cosas. Una característica que siempre produce grandes teorías de la conspiración. Pero a Harrell no le interesan las intrigas políticas. Está obsesionado con el funcionamiento interno del sistema climático global. Y particularmente con una característica especial de la atmósfera que se encuentra sobre el Atlántico. Dos masas de aire gigantescas, una de altas presiones y otra de presiones bajas. Se llaman la oscilación del Atlántico Norte, porque las presiones altas y bajas fluctúan de estación en estación y de año en año. Estas dos masas de aire impulsan las tormentas a través del océano Atlántico. Cuando el sistema funciona a plena potencia, empuja las tormentas hacia el norte, cambiando los patrones de precipitaciones y temperaturas en casi todo el norte de Europa y en Eurasia. Al mismo tiempo, los vientos impulsan el polvo africano hacia las Américas. Tanto los marineros como los meteorólogos han pensado siempre que se trata de un sistema impredecible. Pero últimamente ha surgido una especie de patrón, un patrón que llamó la atención de este meteorólogo. Durante los años 80 y los 90 desapareció ese aspecto aleatorio y empezamos a ver que la oscilación del Atlántico Norte tendía a estar en su fase más intensa en inviernos alternos, y eso ha seguido así durante los últimos 20 o 30 años. Harrell supuso que algo había interferido en el sistema. ¿Pero qué? Decidió buscar una respuesta ayudándose de modelos climáticos por ordenador. Tenía un sospechoso principal: el aumento de la temperatura global causado por la acumulación de CO2 en la atmósfera. Cuando incluyó esa acumulación en el modelo, este reprodujo exactamente la configuración fija de las últimas décadas. Cuando la eliminó, el modelo mostró altibajos, las antiguas fluctuaciones. Lo que averiguamos fue que la oscilación del Atlántico Norte no se comporta de la misma forma en que se ha estado comportando durante los últimos 20 o 30 años. La única manera de que se comporte así es aumentando la concentración de gases de efecto invernadero. El aumento de la temperatura está afectando de alguna manera al comportamiento anual de este enorme sistema atmosférico. ¿Pero cómo? Al resolver un misterio, Jim Harrell se había encontrado con otro. Volvió a recurrir a sus modelos. Se centró en una zona del mundo en la que la temperatura media ha aumentado especialmente rápido: el Océano Índico. Al modelo el aumento de las temperaturas en el Océano Índico, el patrón fijo del Atlántico Norte volvió a aparecer. Harrell cree que sabe por qué el calentamiento de este océano puede estar afectando a la atmósfera sobre el océano Atlántico. Al calentarse los océanos tropicales, hay más lluvia sobre el Océano Índico. Eso significa que aumenta la energía que hay en la atmósfera y puede afectar al flujo atmosférico a miles de kilómetros de distancia del Océano Índico. Esa energía avanza por la atmósfera como una ola. Cuando llega al Atlántico Norte, se une a la energía de la oscilación del Atlántico Norte y produce el patrón que hemos observado en las últimas décadas, llevando más polvo africano hasta América. Lo que está apareciendo es una imagen sorprendente de conexiones globales, en la que una parte del mundo puede estar conectada con otra a miles de kilómetros de distancia. La complejidad y las relaciones a gran escala que hay en todo este proceso son inconcebibles. El calentamiento del Océano Índico y cómo afecta la oscilación del Atlántico Norte, y eso a su vez afecta al polvo del Sáhara. Al final hay mucho más polvo en el aire que llega al Caribe.
Creo que mi incursión en este ámbito me ha servido para darme cuenta de hasta qué punto vivimos en un mismo planeta. Somos uno. Y lo que pasa en una parte lejana del mundo puede afectarte muchísimo. Nunca he estado en África. Nunca he estado en África. Está muy lejos de aquí. Pero los cambios de allí están afectando al Caribe. Sin darnos cuenta, hemos subido el termostato del planeta. El mundo se está calentando y va a seguir calentándose. ¿Hasta qué punto? Depende en parte de nosotros. De la rapidez y la seriedad con que nos enfrentemos al reto de intentar controlar el cambio climático. La buena noticia es que parece que en todo el mundo la gente está dispuesta a hacerlo. Creo que hay motivos para ser optimistas. Creo que el cambio empieza de forma individual. Tenemos que hacer más. Todos podemos hacer algo. Los pequeños gestos también cuentan. Se irán sumando y ayudarán mucho. Podemos verlo como un seguro que contratamos para nuestros hijos y nietos contra desastres climáticos futuros. Quizás inversiones que podemos hacer por ellos. ¿En qué debería cambiar su forma de vida por esta nueva imagen de la Tierra? Eso no puedo decírselo. Esa decisión es solo suya.